Muy buenas tardes, cuando son las 6 y 12 minutos de la tarde, damos la bienvenida a nuestro compañero José Mateo del Espacio Un Poco de Derecho de Marir y Mateo Abogados. Muy buenas tardes. Hola José, buenas tardes. Bueno, hoy el programa de hoy vamos a hablar de un tema que ya hemos tocado otras veces, como Sí, es el alquiler con opción a compra, pero hoy vamos a, digamos, afinar más la puntería y vamos a resolver dudas que vuestros clientes tienen sobre la mesa y así vamos a ayudarles a resolvérselas, si te parece bien. sí. A ver, es un tema que a la gente interesa. eh, Nos hacen muchas consultas al respecto. Entonces, un poco hemos identificado que hay cuatro o cinco cuestiones que preocupan especialmente. Fundamentalmente son cuestiones más prácticas, no tanto lo genérico, que es una opción de compra, que eso ya lo explicamos. Ujú, Hicimos un post, hará cosa de 2, 3 años, que está en nuestra web, pero es un poco por ampliar esa información, ¿no? ujú. Estupendo. Pues vamos con la primera de las cuestiones que nos ha hecho Mm. llegar y es la siguiente. ¿Tiene implicaciones fiscales el contrato de hacienda compra? Correcto. Además, este es uno de esos hechos desconocidos, ¿no? Es Ujú, decir, y que mucha gente desconoce y se entera en el momento en que ya ha firmado, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el contrato de opción de compra puede ser un contrato independiente, eso ya lo comentábamos en su momento. Tú puedes otorgar una opción de compra a alguien sin más, o puedes unirlo, que es bastante habitual, a un contrato de arrendamiento, ¿vale? Pero es cierto que son contratos independientes con consecuencias fiscales diferentes, ¿no? Y jurídicas. De hecho, tú puedes firmar un arrendamiento con opción de compra y al cabo de el tiempo que se estipule ejercitar la opción de compra o no ejercitarla y seguir de arrendatario o simplemente firmar un contrato de opción de compra, pues depende ya de si necesitas o no el uso. Normalmente se suele hacer arrendamiento ujú, con opción de compra porque las personas lo que hacen es necesitan la vivienda para ocuparla, vivienda primera para primera vivienda habitual o segunda residencia, ujú. y quieren un poco financiar esa posibilidad de poder seguir ahorrando a las personas que tienen capacidad de ahorro para poder ejercitar la opción de compra, ¿no? O porque están esperando otra venta de un inmueble o recibir un dinero, el que fuere, ¿no? Entonces es importante eso porque las consecuencias fiscales son diferentes. Entonces, centrándonos un poco en las cuestiones de la opción de compra, ¿vale? La opción de compra como tal tiene esencialmente dos consecuencias fiscales, ¿vale? Una para el que vende, que en este caso le llamamos cedente de la opción, es el que cede la opción de compra, y otro para el que se le da la opción de compra, ¿no? Que es el que teóricamente va a comprar, si al final ejercita esa opción de compra, ¿no? Entonces, es importante que entender que para el que vende, esa prima de opción de compra, que es esencial que haya una prima, muchas veces nos dicen, no, pero un contrato de arrendamiento de opción de compra sin prima de opción, no, no puede ser, porque un requisito esencial es la prima de opción de compra, ¿no? Que ahí las partes pueden pactar que sean 3.000 euros, 10.000, un 5% o un 50%, ¿vale? Eso ya lo que las partes pacten. No hay... Otra cosa son la consecuencia fiscal que luego sí comentaré. Entonces, lo importante entender es que esa prima de opción de compra que recibe el propietario, ¿vale? Le da ese derecho al otro para que opte, ese adelanto, por así decirlo, eh, eso va a tributar como ganancia patrimonial en el impuesto de la renta, ¿vale? Y lo digo porque muchas veces hay confusión. Quiero decir, cuando yo recibo una prima de opción de compra, vamos a un ejemplo, vendo una vivienda o tengo una vivienda que vale 100.000 euros, un número redondo, otorgo una opción de compra a una persona que quiere ejercitar esa opción o que quiere tener esa posibilidad de poder ejercitarla en un plazo pactado de 2, 3 años y yo le entrego, como optante, 10.000 euros. ¿Vale? Esos 10.000 euros que yo recibo, eso va a tributar en una ganancia, va a tributar en renta al año siguiente como ganancia patrimonial, con independencia de que se ejercite o no la opción de compra. ¿Vale? Y eso es importante. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que cuando luego yo venda, eh, eh, evidentemente el precio que he recibido, como yo ya he tributado por la ganancia, tributaré por la diferencia entre compra y venta, pero no podré volver a tributar por esa ganancia, ¿vale? Es tributaré una parte por la prima y luego por la posible ganancia. Entonces, ¿por qué digo que es importante? Porque nos hemos encontrado supuestos en las que personas que, por ejemplo, compraron por 100.000 euros o dan esa opción de compra por 100.000 euros, teóricamente, si ellos vendieran directamente, no tendrían ganancia en el impuesto de la renta porque no hay una diferencia entre la compra y la venta. Pero claro, se sorprenden en el hecho de que cuando se hace la opción de compra,
si reciben 10.000 euros, incluso aunque cuando vendieran no tienen ganancia, esos 10.000 euros sí los van a tener que tributar. Y no tiene gastos, o sea, eso es como si recibo una cantidad que no puedo justificar, Hacienda me va a hacer tributar como si fuera una ganancia. En este caso es una ganancia del ahorro, lo otro es una ganancia tipo general. ¿Vale? Pero entonces es importante entender eso, que la ganancia para el que da la opción tributa como ganancia, con independencia de que luego haya o no ganancia cuando si luego al final vende, porque como digo son contratos independientes, uno es la opción de compra y otro luego la venta en sí, si se llega a ejercitar. Entonces, eso es lo primero que tiene que dar claro, que nos lo preguntan mucho, que para el que cede la opción, la prima tributa como ganancia. Segundo, para el que tiene la opción de compra, el que llamamos el optante, es importante entender que ese tributa no por un impuesto estatal, sino por un impuesto autonómico, por el impuesto de transmisiones, que dependerá de cada comunidad autónoma. La Comunidad Valenciana es un 10, en Barcelona en Cataluña es un 10, o no, un 11, depende del importe, en Castilla-La Mancha es un 8 y así pues habría que ir por cada comunidad autónoma viendo cuál es el tipo aprobado, ¿no? Pero lo importante en este caso es cómo se calcula, sobre qué calculamos ese porcentaje de ITP. ¿Vale? Entonces la ley aquí también es muy importante porque hay muchas gentes que por error lo que hacen es, dicen, bueno, me han dado 10.000 euros sobre una cesión de un inmueble que vale 500.000 y me han dado 10.000 euros, por lo tanto yo tributo solamente el que recibe la opción, el 10% de 10.000 euros, 1.000 euros. Pero hay una norma en la ley que es importante conocerla y es que eso es correcto siempre que esa prima sea como mínimo el 5% del precio final de la compra si se ejercita. Por lo tanto, en este ejemplo que hemos puesto, si yo me ceden una opción o si suscribo o firmo una opción de compra y el inmueble tiene un valor al final, en caso de ejercitarse, de 500.000, aunque dé 10.000 euros de prima, no voy a pagar, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana el 10% de 10.000, sino que tendré que coger el 10% del 5%. O sea, si la venta son 500.000, futura venta, el 5% son 25.000, por lo tanto, el 10% de 25.000 son 2.500, ¿no? Entonces, cuidado porque aquí la gente se lleva desagradables sorpresas cuando firma un arrendamiento o una opción de compra, o un arrendamiento con opción de compra, perdón, que desconoce esta norma. Claro, la gente me pregunta, ¿y si doy una prima superior al 5? Entonces Hacienda, como siempre, pues te cogerá la mayor de las dos. Si el 5% son 25 y doy 30.000 de prima, Hacienda me va a hacer tributar el 10% de 30.000, siempre la mayor de las dos, o la prima o el 5% del valor de compra, y sobre esa base calculará el 10%. Y aquí hay que tener cuidado porque ya te digo que hay desagradables sorpresas. También nos encontramos gente que firma contratos privados y piensan que como hay contratos privados no se tiene que liquidar ITP. Y ojo porque Hacienda suele tener conocimiento a la Consellería, porque generalmente como va unido un contrato de opción de compra al de arrendamiento, cuidado porque muchas veces sabes que los arrendamientos se ingresa la fianza y se deposita el contrato. Entonces es muy fácil que Hacienda, la Hacienda autonómica en este caso, tenga conocimiento de que tengo esa opción de compra y aunque esté en documento privado se tiene que hacer el impuesto, tanto para el que vende como para el que compra. Lo que pasa es que es verdad que si se hace en documento privado, pues puede que Hacienda no se acabe enterando, pero evidentemente si lo hago ante notario se va a enterar seguro porque el notario lo va a comunicar a la Hacienda tributaria y a la autonómica, pero me refiero, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y otra de las cuestiones interesantes de averiguar es si puede negarse el propietario a cumplir la opción de compra. Eso nos lo preguntan mucho también. Es una de las cuestiones, quizás sea la cuestión que más nos preguntan, ¿no? Claro, la gente dice, bueno, yo tengo una opción de compra y si luego el otro se vende, se arrepiente o le sale un mejor comprador. Aquí es importante tener en cuenta, ¿vale?, que el contrato de opción de compra es un contrato unilateral. Por lo tanto, una vez ya firmamos la opción de compra, el vendedor o el propietario que da la opción ya no puede hacer nada. Es decir, solo tiene que esperar el tiempo pactado que se ha establecido por si el otro quiere ejercitar la opción de compra. Oye, que quiero ejercitar la opción de compra. Como hemos pactado una opción de compra de 100.000 euros sobre esta casa y te he dado 10.000, pues quiero ejercitarla y te cito en notaría dentro del plazo que hemos pactado para entregarte los 90 y que me vendas ejercitar esa opción de compra. ¿Qué ocurre? Que teóricamente el propietario no se puede negar. Pero aquí sí que es cierto que tenemos un problema y es,
Si no tengo la opción de compra inscrita en el registro, que sabes que se puede inscribir en el registro, se puede hacer en documento privado o hacerlo ante notario esa opción de compra para inscribirla. La diferencia es importante porque en el primer caso, aunque tenga derecho, tendré que ir detrás del propietario y si yo no tengo inscrito en el registro esa opción de compra, no aparecerá esa carga y él podrá vender y luego tengo que ir detrás de él. Igual luego no es solvente o no tiene forma, o el que ha comprado como el que compra, aunque evidentemente el que vende, en este caso el propietario, quizás evidentemente está incumpliendo la opción y se le pueden exigir perjuicios y puede incluso en determinados casos llegar a ser hasta un delito, porque podría considerarse incluso, si se considera que haya un ánimo previo coetáneo, una estafa, o sea, eso ya habría que verlo, pero el que compra, que es un tercero, desconoce, es lo que llamamos un tercero de buena fe, porque desconoce la situación, ha comprado de quien está en el registro y es lo que llamamos un tercero de buena fe, y ese que ha comprado no se le puede anular esa compraventa, ¿no? Es decir, salvo que podamos demostrar que conocía, con lo cual ya entramos en una dinámica judicial peligrosa. Por eso, es cierto que en ninguno de los dos casos se puede negar, pero nuestra protección exige siempre inscribirlo en el registro. Eso ya lo comentamos, se hace una escritura pública, se liquida los impuestos que comentábamos antes, se lleva al registro de la propiedad y aparece ahí como una carga y ahí sí que estamos al 100% protegidos que nadie. Evidentemente, incluso si está inscrito en el registro y la persona se niega, pues bueno, ejercitaremos en tiempo y forma, requeriremos, levantaremos un acta notarial o dejaremos constancia, iremos a un juzgado y evidentemente esa persona estará abocada a un pleito perdido con las costas y con todos los gastos que ello genere, pero ya será su responsabilidad, pero podremos exigírselo judicialmente con el 100% de garantías de poder comprar, ¿no? Y en el otro caso, si el que tiene derecho no la ejercita, ¿qué consecuencias tiene para él? Correcto. Esto te puedo decir que aquí hay mucha discusión también en tribunales y entre abogados y aunque parezca, esto la gente se sorprende, lo que dicen los tribunales y lo que dice la ley es que si no pactamos nada por escrito, esto sorprende decir a los clientes cuando se lo digo, si no ejercito la opción de compra, legalmente tengo que devolverle la prima que he entregado al que me ha dado la opción, al que quería comprar, al optante que hemos llamado, ¿no? Por eso es muy importante cuando redactemos el contrato establecer, claro, la ley dice, los tribunales dicen eso salvo que se pacte lo contrario, por lo tanto deberemos revisar detenidamente el contrato, sobre todo si somos los que estamos vendiendo o los que estamos cediendo esa opción, de que quede reflejado qué consecuencias tendrá si no se ejercita. Si se hace bien, evidentemente será que el optante pierda su prima de opción, el dinero que nos ha entregado. Para que yo te dé esa opción, tú me has entregado antes un dinero, ¿no? Es un poco esa contraprestación. Entonces, habrá que revisar muy bien el contrato, pero que tiene que quedar claro que si no se dice nada en el contrato, técnicamente y legalmente, y así lo dicen los tribunales, se tendría que devolver la prima de opción de compra al que tenía el derecho, que no ha ejercitado, ¿no? Sí, es un detalle eso. A veces hemos tenido alguna cuestión judicial y sorprende que no está tan claro, ¿eh? Mucha gente no tiene claro este asunto. ¿Y cabría apoderar el que tiene la opción para ejercitarlo? Vale, esta es quizás la más conflictiva de todos los temas que hemos comentado. ¿Por qué? Porque en derecho nuestro hay una cosa que está prohibida, una figura jurídica, que le llamamos el pacto comisorio. En realidad el pacto comisorio está pensado más para garantías como las hipotecas, las prendas. ¿Qué es un pacto comisorio? ¿Por qué está prohibido? Es que yo, imagínate que tú te presto un dinero, ¿vale? Y tú me das de garantía tu casa. Y firmamos en la escritura una cláusula por la cual, en caso de que no me pagues, yo puedo tomar posesión directamente de la vivienda. O sea, entrar, cambiar las llaves y venderlo. No sé si me explico. O sea, el pacto comisorio es por el cual tú me autorizas a que en caso de que tú no pagues, yo pueda directamente ir y coger la casa, ponerlo en el registro y venderla, ¿vale? Cobrarme la garantía sin necesidad de que tú estés de acuerdo o no. Y eso está prohibido en la ley porque hay un artículo expresamente que lo prohíbe en el Código Civil, ¿no? No recuerdo mal, es el 1859, creo recordar, ¿no? Entonces, claro, la opción de compra no es una hipoteca, obviamente, pero sí que nos hemos encontrado muchas veces que cuando hemos ido a inscribir al registro de la propiedad la opción de compra notarial, ¿vale? Esto está
hemos puesto una cláusula por la cual, en caso de que por lo que te decía antes, ¿no? El que me da la opción, yo le cite en notaría y no comparezca, pactamos en la propia escritura de opción de compra que pueda depositar el dinero notarialmente, otorgar la escritura al notario, un poco es como que en la escritura se otorga un apoderamiento, es como que tú, aparte de darme la opción de compra, me autorizas a que si el día tal yo quiero comprar y pactamos un día y una hora y yo voy a la notaría con un cheque y tú no vienes, yo deposito notarialmente en base al apoderamiento que me has dado, ¿no? En la propia escritura de opción de compra, lo ejercito, otorgo esa escritura, te deposito el dinero en la notaría y voy al registro y lo inscribo a mi nombre. Es como que nos evitamos lo que te comentaba antes, el tema de tener que exigir previamente extrajudicial o judicialmente el cumplimiento de la opción, ¿no? Yo el otro día lo comentaba con un notario y bueno, él tenía una opinión diferente. Dice, bueno, que yo creo que él no lo tenía tan claro. Yo mi consejo es que, aunque nos lo preguntan mucho, hay que ser muy precavido con esto, porque esa cláusula probablemente que sea nula y lo único que nos va a generar son problemas de inscripción de la escritura. Entonces, quizás, dependiendo de cómo se plantee la operación, se puede estudiar, no digo que no, pero habría que estudiarlo bien. Ver cómo se quiere articular la operación, hablar muy bien y contrastar la opinión, porque aquí los registradores, cada uno tiene su opinión, no hay dos registradores iguales, aunque hay unos criterios claros, pero luego, bueno, la opinión de cada registrador es muy peculiar. Entonces, es conveniente comentar cuál es su criterio y plantearle si ven viable esa cláusula de entrada, ¿no? Bueno, en realidad, si tienes inscrita la opción de compra en el registro, lo del pacto comisorio es únicamente, o sea, el tema de que, bueno, de que yo pueda evitarme tener que ir a un procedimiento, pero mi experiencia dice que si yo articulo bien la escritura de opción de compra, la ejercito en tiempo y forma, bien hecho, el propietario jamás va a iniciar un procedimiento judicial que tiene perdido y que además no va a poder disponer de la vivienda porque tiene una opción de compra inscrita, ¿no? Es una carga previa. Incluso aunque entre una hipoteca detrás o un embargo, yo tengo preferencia, ¿me explico? O sea, estoy previamente delante, ¿no? Entonces, es una opción que se puede plantear, pero yo digo que hay que ser muy cuidadoso con esa posibilidad, ¿no? Bueno, como hemos visto con estas cuestiones que este tema, este alquiler con opción a compra, pues tiene muchos flecos y como siempre decimos, cada caso es particular y especial, es conveniente acudir a expertos para que nos asesoren, como es el caso de Marín y Mateo Abogados. Cuéntanos, ¿cómo podemos contactar con vosotros? Sí, bueno, pueden entrar a la página web, marinimateoabogados.es, hacernos consultas o llamarnos y podemos comentar los temas por teléfono previamente, primer acercamiento, y si fuera necesario, pues ya plantear una reunión. Pero bueno, en la página web tienen todas las formas de comunicarse, ¿no? Tienen acceso también a redes sociales si quieren encontrarnos, pero esencialmente en la página web van a tener el correo electrónico para comunicarse y el teléfono, ¿no? Estupendo, pues muchísimas gracias, es un placer como siempre. Nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Gracias, José. Buenas tardes. Buenas tardes.